La sombra del intendente se aparece en Granaditas. Sí, es el alma del intendente que ya cuando todo está quieto, viene a buscar el tesoro que dejó aquí. Así explica un recluso a otros que la noche anterior vieron una sombra que salía de la celda que está entrando a la izquierda, dirigirse primero a la puerta y luego atravesar la pared junto a la escalinata. La explicación de esto es la siguiente. ¿Quién habría de decir al que fuera intendente de Guanajuato, don Juan Antonio de Riaño y Bárcena, que al ordenar la construcción de la Alhóndiga de Granaditas, a principios de 1798, iba a hacer su propia tumba? Pero así fue en la realidad, por una de esas ironías que tiene la vida. Apenas habían transcurrido unos cuantos meses de la terminación del edificio, cuando estalló el movimiento insurgente de 1810, que se inició con el grito de Dolores. Pensó el valiente soldado que en ese fuerte se salvaría con sus hombres del ataque del pueblo, ávido de venganza y dispuesto a morir antes que seguir soportando el yugo de la dominación. Sabrán nuestros amigos que junto con la guarnición de la plaza, el intendente llevó consigo como 3 millones en barras de plata y moneda acuñada, con otros objetos de valor cuya buena parte correspondía a la gente acaudalada que juzgó más seguras sus fortunas dentro del castillo, aunque queda la duda que en los momentos que presidieron la batalla no eran para pensar en ocultar valores. Sin embargo, la historia no dice que cuando Riaño comprendió que su derrota sería inminente, ordenó a 3 hombres de su confianza que aquellas riquezas fueran escondidas en un rincón secreto de la Alhóndiga de Granaditas. Consumado que fue esto, el intendente se sintió más aliviado de aquella preocupación, poniendo desde ese momento toda su atención al combate. Tal fue el desahogo moral que experimentó, que sin medir las consecuencias pidió que los guardias le abrieran la puerta del castillo y salió con la idea de inspeccionar el campo. Sucediendo lo que era de temerse, una bala enemiga hizo blanco precisamente en su cabeza, hiriéndolo de muerte. Sus asistentes hicieron ver a su jefe el peligro, pero al final no pudieron más que impartirle los auxilios indispensables. Todo fue inútil, el bravo jefe realista murió momentos después, pero la lucha que se libró en su espíritu en esos instantes motivó que los médicos llamaban un trauma nervioso terrible. En su yo inconsciente se formó un estado anímico tan fuerte que vino el desdoblamiento astral de su persona. Es decir, murió el cuerpo físico, pero ese ego superior sobrevivió y se manifiesta en una sombra etérea, digamos así para entendernos, que todas las noches se pasea de la pieza que ocupó en el interior de la Alhóndiga al lugar donde se encuentra oculto el fabuloso tesoro, con la obsesión de cuidarlo. Desde que Granaditas era prisión, varios reclusos fueron testigos de este hecho. Ahora que es museo y por las noches hay completo silencio, dicen que la figura del intendente es vista con toda claridad. Apenas las sombras de la noche cubren el patio, que fue enrojecido con la sangre de nuestros indígenas y de españoles que ahí murieron en la lucha más tremenda que 2 fuerzas hayan sostenido cuerpo a cuerpo. Fantasmas en la carretera. Esas historias no son de ficción, son historias que me han platicado algunas personas. Y al final te contaré una que en lo personal a mí me ocurrió. Quiero iniciar este video con una historia que me platicó uno de mis hermanos cuando él estudiaba la preparatoria. Mi hermano estudió en una preparatoria que se llamaba CUA. Este colegio lamentablemente cerró hace ya muchos años y uno de los compañeros de mi hermano precisamente le contó esta historia. Resulta que esto tuvo que haber ocurrido como por el año de 1991-1992 aproximadamente. Era fin de semana, era viernes por la noche. El compañero de mi hermano se había reunido con sus amigos
y habían tomado la decisión de irse de parranda a Puebla. Eran jóvenes de preparatoria, en ese momento tendrían 17, 18 años, el mayor tal vez. Y pues ellos estaban muy contentos y pues evidentemente querían hacer este tipo de cosas. Así que el amigo o compañero de mi hermano se reunió con sus demás amigos y se fueron a Puebla ese viernes. Se fueron en 3 automóviles porque eran muchos. Y el que tenía mayor experiencia iba hasta adelante. En medio venía pues, obviamente un chico que sí ya tenía experiencia manejando. Y hasta atrás venía el más inexperto en la autopista. Ya era de noche. Llegaron a Puebla, se divirtieron, fueron a cenar. Se la pasaban muy bien y tenían que regresar a la Ciudad de México al día siguiente. O mejor dicho, unas horas más tarde. El chofer de mayor experiencia nuevamente se vino adelante, venía dirigiendo a sus demás amigos. El compañero de mi hermano era hermano de esta persona, así que venían en el mismo auto. Venía manejando a su hermano, al lado del hermano venías de copiloto, venía su novia. En la parte de atrás venía el compañero de mi hermano y un primo de él. Como ya era demasiado tarde y habían bebido un poco, pues el compañero de mi hermano ya se había quedado dormido, al igual que su primo, los que venían en la parte de atrás. El que venía manejando, pues venía obviamente atento a la autopista y le dijo a su novia: hazme plática porque pues ya estoy cansado, ya tengo algo de sueño y necesito que me hagas plática porque si no me voy a quedar dormido detrás del volante. Entonces la chica pues obviamente venía platicando con él, ¿no? Venían así planeando lo que iban a hacer al día siguiente o la semana siguiente, porque eran chicos que les encantaba la fiesta, siempre andaban en el reventón. Entonces llega un momento de la autopista que se aparece una mujer vestida de blanco en medio de la autopista. O sea, serían como las 3 de la madrugada más o menos. Hacía bastante frío. Y ven a la distancia a una mujer vestida de blanco que está en medio de la autopista. Tiene como una especie de camisón blanco, la cabellera muy larga, le cubría el rostro. Ella tenía el rostro agachado, no se le veía bien el rostro. Y este joven, pues conforme se iba acercando, le dice a su novia: oye, ¿ya viste a esa chica que está ahí? Sí, qué rara está, ¿no? Ella le comentó. Y dice: bueno, lo raro es que me estoy acercando y no hace nada como para pedir ayuda o auxilio. Cuando tú ves en medio de la carretera a una mujer o alguien que está parado casi en medio de la autopista, pues es para llamar tu atención y a lo mejor para pedir ayuda. Entonces, llega un momento en que este joven, pues trató de frenar, pues imagínate, venía como a más de 100 kilómetros por hora y de repente ve a una mujer en medio de la autopista, va frenando, pero pues la chica nunca se movió del lugar y aparte, aunque él trató de esquivarla, no logró hacerlo porque pues la arrolló, la atropelló. Cuando la atropella, dicen que se levanta el carro como cuando pasas un tope y que no te fijas que había un tope, que como si fuera pues una rampa, no una rampa sino vaya, seguramente te ha pasado que, no sé, alguna vez manejando nunca viste un tope y pum, ¿no? Hasta brincas porque no viste el tope y lo pasaste con velocidad. Pues sintieron exactamente lo mismo, sintieron que efectivamente la habían arrollado. Brinca el carro y de hecho el compañero de mi hermano que venía atrás se golpea la cabeza con la de su primo que venía a un lado, del impacto que sí había sido bastante fuerte.
Se detienen. Bueno, el chofer se detiene histérico. Está realmente angustiado porque sabe que ha atropellado a una mujer. Se baja se orilla. Esto provoca que los que vienen detrás, a esa hora de la madrugada, realmente ya no había tantos autos en la autopista. Y los que venían siguiéndolo, pues obviamente se van orillando porque se percatan que él se ha detenido. Se bajan a preguntarle que qué ha pasado, que por qué se ha detenido. Y este joven, ya en un ataque de pánico, les dice que ha atropellado a una mujer. Dice, es que acabo de atropellar a una chica, la acabo de atropellar. Bueno, obviamente lo dijo ya llorando, ¿no? Desesperado. Atropellé a una chica, atropellé a una mujer, les decía. Ese chico saca una lámpara de pilas y les dice, vamos a buscarla. No sé, igual y nada más está accidentada, igual y tiene un hueso fracturado y vamos a llevarla al hospital pues para que yo no me meta en problemas, ¿no? Porque si se muere o vaya, se dan cuenta que la dejé ahí, me voy a meter en un problema muy grande. Entonces le ayudan a buscar a la chica. Pues caminaron por ahí alrededor y todo eso donde pues había sido el impacto. Y él comenta que jamás la encontraron. O sea que aparte no era una zona donde se pudiera ocultar o no había modo de que si algo había atropellado ahí, no había modo de que desapareciera. O sea, si una persona en ese momento había sido atropellada, pues evidentemente tendrías que encontrarla. El hecho es de que la estuvieron buscando y nunca la encontraron, nunca la hallaron. Pero algo interesante que les ocurrió fue que el carro en la parte de abajo sí tenía una abolladura. O sea que sí le había pegado algo, se había impactado con algo, ¿no? Entonces, eso fue lo que vivieron ellos. Obviamente, al darse cuenta que la chica había desaparecido, pues llegaron a la conclusión de que había sido un fantasma y ya de ahí se fueron. Entonces, esa experiencia les ocurrió precisamente en un fin de semana que habían viajado a Puebla. Esa es una historia. Otra que me gustaría compartir la vivió un familiar mío. Lamentablemente este familiar ya falleció. Él jugaba fútbol americano. Cuando esto le ocurrió a él, estaba en la preparatoria. Recién su papá le había regalado un carro. Me acuerdo que era un Golf verde. Y pues siendo bastante joven, tendría en ese momento como 19 años, quizá menos, su papá ya le había soltado un carro que pues la verdad sí era bastante rápido, ¿no? Era un Golf GT o GT, como ustedes gusten pronunciarlo. Entonces él jugaba americano y terminando el juego, pues ya sabes, ¿no? Llevan la cerveza, se ponen a chelear un rato, se echan 2-3 cervecitas y se regresa él a su casa. Y había un paraje solitario, él iba solo, en ese momento pues no tenía novia, él iba solo y ya era de noche, o sea, ya eran como las 9 de la noche, no era tan tarde de hecho, pero era un paraje solitario donde no hay alumbrado público obviamente. Venía rápido, venía quizá a, no sé, 80, 90 kilómetros por hora, porque le gustaba acelerar, le gustaba manejar rápido. Y dice que en una de esas, y de la nada, así de la nada, se le apareció una niña como de unos 10 años, 12 años, con un vestido blanco. No sé por qué los fantasmas tienen esa obsesión de vestirse de blanco, pero bueno, se le apareció esa niña con un vestidito blanco. Él en cuanto la ve, pues obviamente trata de esquivarla, pero fue de muy tarde y pues la atropelló. O sea, sintió como le dio de lleno, ¿no? Sintió como le pegó de lleno porque
el carro brincó. O sea, como si hubiera pasado un tope sin fijarse. Logra frenarse, llevaba una muy buena velocidad. Logra frenarse y estuvo casi a nada a punto de accidentarse porque pues esa autopista pues tiene muchas curvas, hay desfiladeros. Se logra parar. Igual, presa del pánico, pues se baja para ver a qué le pegó. Bueno, sabía que le había pegado a la niña, que había sido una niña, pero quería saber si podía hacer algo por ella. ¿Por qué motivo? Pues porque evidentemente en México así es, no sé en otras partes del mundo, yo me quiero imaginar que también, pero en México si tú atropellas a alguien, sea, no sé, por muy leve que sea, a lo mejor le pegaste muy leve y quizá fue culpa de esa persona por andar descuidada, pero si le pegaste o peor aún si lo atropellaste y te diste a la fuga, pues obviamente te vas a meter en un problema muy grande si es que las cámaras de seguridad se dan cuenta que en lugar de brindar la ayuda te diste a la fuga. Es lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque prácticamente ya se convierte en un delito terrible el hecho de que no brindaste ayuda. Entonces él se regresa para pues, ver si puede salvarla a la niña, porque me dice, yo sentí que la atropellé, yo sentí hasta cómo brincó el carro y cómo pasaron las ruedas sobre su cuerpo. Traía una lámpara de mano. Yo creo que las lámparas de mano no pueden faltar en tu carro. O sea, si tienes auto propio, recuerda siempre llevar una lámpara pues ahí en tu guantera. Aunque hoy en día pues ya cualquiera trae una lámpara en el celular, ¿no? Pero bueno. Y él se regresa, busca, obviamente, sigue la ruta que había trazado y nunca encontró a la niña. O sea, la estuvo buscando, vio dónde había frenado, dónde se quedaron marcadas las llantas, más o menos por dónde había sido el impacto, y no la encontró. Entonces ya la estuvo buscando un rato, pasaban uno que otro carro, y ya cuando vio que de plano no había nada, pues ya se fue de ahí, ¿no? Sumamente nervioso y pues alarmado de qué era lo que realmente había sucedido, ¿no? Después ya consideró que pues había sido una niña que lamentablemente pues tal vez ahí había fallecido, la niña fantasma. Ahora bien, hay otra historia que esta la vivió el tío de un amigo que se llama Alejandro. De hecho, imagínate qué tan impactante fue para él que a raíz de esto se volvió diabético el señor, ¿no? Lamentablemente. Resulta que el tío de Alejandro recibe una llamada telefónica por la tarde de sus hermanas y le dicen, oye, mi papá se puso grave, está en Lomas Verdes. No, miento, está en La Quebrada, está en el hospital de La Quebrada. Vente para acá porque pues, tenemos que estar reunidos a platicar con los médicos y a ver qué nos dicen el estado de salud de nuestro papá. Entonces el tío de Alejandro, pues obviamente cuando recibe esta llamada les dice, voy de inmediato. Sale obviamente hacia La Quebrada en su carro, va manejando, hay una avenida, obviamente todavía no llegaba a la autopista, pero dice que en un alto, para incorporarse a la autopista, ve que hay una mujer vestida de blanco. Repito, no sé por qué los fantasmas tienen esa obsesión por el color blanco, pero bueno, así es. Entonces, esta mujer le dice al tío de Alejandro, hola, ¿a dónde vas? ¿No me invitas? Y el tío de Alejandro, pues como era ojo alegre y era bastante coqueto, le dice, uy, mi reina, mira, honestamente me encantaría llevarte a donde tú quisieras, porque pues la vio bastante atractiva, una mujer guapa, de buen cuerpo, y le dijo, pero mira,
La verdad es que hoy no puedo porque tengo que ir de urgencia al hospital a ver a mi papá, que se puso grave, pero otro día con mucho gusto, le comentó él, ¿no? Dice, bueno, está bien, ya se pone el SIGA, él ya se incorpora a la carretera y en un tramo de la autopista es algo interesante porque dice que ve por el espejo retrovisor y se da cuenta que en la parte de atrás, es decir, en la cajuela trasera, viene sentada la mujer que momentos antes se le había aparecido, que le había dicho que si no le invitaba a salir. Entonces al tío le pareció eso bastante tenebroso y sobre todo cuando dice, pues es que en la autopista, pues sí, tienes que venir a 80, 100 kilómetros por hora, tienes que venir rápido. Entonces ella venía sentada en la parte trasera, nada más venía así sentada como si nada. Este hombre llega al hospital, se baja sumamente nervioso de lo que ha visto, porque él sabía que esto no era normal. Dice, ¿qué persona en su sano juicio se va a subir a la parte trasera de un carro para que vengas a más de 80, 90 kilómetros por hora y que vengas como si nada sentada en la parte trasera, ¿no? Pues obviamente nadie se arriesgaría a subirse a un carro así. Entonces dice que cuando ya llega al hospital se baja todo espantado mirando hacia atrás para ver si estaba la chica ahí y que efectivamente ahí seguía la mujer y que nada más lo saludó. Entonces él se mete corriendo al hospital de la Quebrada. Ahí ya estaban sus hermanas, lo ven con cara de espantado y que de hecho de este susto se hace diabético el señor y le dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice, la muerte viene conmigo, ¿no? Ya alterado, sumamente alterado. Y le dicen, ¿de qué estás hablando, no? Me dice, es que me acabo de encontrar a una mujer de blanco que se vino conmigo sentada en la parte de atrás, pero por afuera, o sea, imposible que alguien pueda venirse sentado en la cajuela trasera del carro y yo a gran velocidad. Entonces sus hermanas, pues obviamente no le creen, no le creyeron. Salen con él pues, para ver a la mujer y ya la mujer ya no estaba, ya la mujer había desaparecido y el tío de Alejandro aseguraba que se trataba entonces de la muerta, de la muerte o de la muerta, definitivamente. Y en lo personal, a mí me ocurrió algo que pues también no le encuentro así como mucha lógica a lo que yo viví. Me han pasado ya algunas cosillas en la autopista, en la carretera, pero algo que me sorprendió mucho fue cuando ya eran como las 2 de la mañana, más o menos. No, como la 1:30 más o menos. Ya era tarde, eso sí. Yo todavía estaba juntado, venía con la mamá de mi hija, ella venía al lado mío, mi hija venía dormida en la parte de atrás. Y entonces resulta que hay una avenida que se llama Avenida de la Manzana. Eran como la 1:30 de la madrugada y yo veo que a la orilla de la avenida está parada una mujer. Yo vi que era una anciana. De hecho sí la vi como si fuera una indigente, vestida como una indigente, ¿no? La vi, pero vi que era una anciana y le digo a la mamá de mi hija, oye, ¿ya viste? ¿Qué hace esa señora ahí y a esta hora de la madrugada? Me dice ella, ¿cuál señora? Le digo, ¿esa? ¿A poco no la ves? Me dice, no, yo veo una chica. Le digo, es una anciana, ¿cuál chica? Entonces ya paso por ahí, no avancé ni siquiera 100 metros. Yo creo que había avanzado como 15 metros, 20. Miro por el espejo retrovisor y la mujer ya no estaba, ya había desaparecido. Entonces le dije a ella, mira, ya no está. Pero ella ya no quiso voltear, o sea, ella le dio miedo y dijo, no, pues acelérale. Acelera porque pues, igual y es un fantasma, ¿no? Fue lo que me dijo ella. Entonces para mí fue
sumamente raro porque pues la verdad sí estuvo pues extraño que desapareciera así en cuestión de segundos. En primer lugar es extraño que una mujer, ya una anciana, esté tan tarde en la calle con frío y que al momento de que la miras por el espejo retrovisor, yo creo que no pasaron ni 10 segundos, ya no estaba, ya había desaparecido. Entonces, y lo curioso es que yo vi una anciana y esta persona vio a una joven, a una chica. Eso sí estuvo bastante raro. Me han pasado otras cosas, pero yo creo que es lo más inexplicable que me ha sucedido. Pero bueno, espero que estos relatos te hayan gustado. Gracias, nos vemos en los programas en vivo. Hasta luego.